El resonar seco de una bofetada resonó por los altos techos del comedor, silenciando al instante las risas de los 50 invitados adinerados. Soy Isabela, de 32 años, y nunca había sentido una humillación tan profunda como aquella noche de Año Nuevo en una villa con vista al Mediterráneo en Marbella. Todo comenzó de manera inocente, mientras yo me abría paso cuidadosamente por el concurrido salón con una bandeja de champán francés. Un invitado algo ebrio tropezó pesadamente contra mi brazo derecho. El líquido burbujeante se derramó violentamente sobre el inmaculado vestido de seda blanca que mi hermana, Sofía, lucía para impresionar a nuestros parientes. Mientras yo luchaba por recuperar el equilibrio, Sofía no dudó un segundo antes de que su mano se estrellara contra mi cara con la fuerza suficiente para dejar una marca roja ardiente en mi mejilla. Me miró con puro veneno en los ojos mientras toda la sala observaba, en atónito silencio, cómo gritaba a todo pulmón: «Ten más cuidado, ¿estás ciega?». Mi madre, Elena, se precipitó inmediatamente a revisar el vestido sin siquiera mirarme para ver si la colisión o el asalto me habían herido. Me agarró el brazo con rudeza para apartarme de su preciada hija favorita y gritó frente a todos con voz llena de desdén: «Discúlpate con tu hermana o lárgate de aquí». Miré a mi padre, Ricardo, buscando alguna pizca de defensa, pero él simplemente caminó hacia la pesada puerta de roble y la mantuvo abierta con una expresión fría que me dijo que ya no era bienvenida. Salí a la gélida noche invernal sin decir una palabra, porque sabía que aquella era la última grieta que destrozaría a nuestra familia para siempre. Pero antes de contarles cómo los hice perderlo todo a la mañana siguiente, por favor, suscríbanse al canal y denle me gusta para apoyar mi viaje en busca de justicia. Apreté el volante de cuero con fuerza mientras mi coche se abría paso por la cegadora tormenta, enterrando las sinuosas carreteras de montaña de Marbella. El escozor físico en mi mejilla ya se desvanecía en una claridad fría y peligrosa. La humillación que sentía en la villa fue rápidamente reemplazada por un cálculo mucho más agudo que cualquier pena que hubiera sentido antes. Navegué por las curvas traicioneras que conducían a mi ático mientras dejaba que el silencio del coche se llevara el ruido caótico de la fiesta que acababa de dejar atrás. Era realmente irónico lo rápido que mi familia había olvidado quién los había salvado de vivir en la calle hace 5 años. Cuando la crisis de la deuda española derrumbó el negocio de mi padre, recordé vívidamente cómo papá se había sentado a la mesa de mi cocina con la cabeza entre las manos, rogándome que comprara la villa para que sus amigos ricos nunca supieran que estaba en bancarrota. Fui yo quien discretamente adquirió la propiedad para mantener las apariencias de su círculo social, mientras Sofía se dedicaba a gastar dinero que no ganaba en vacaciones que no podía permitirse. Incluso había accedido tontamente a financiar su cadena de boutiques de moda, porque mamá insistió en que Sofía solo necesitaba un poco de ayuda para empezar por su cuenta. Parecían creer que mi generosidad era un recurso infinito, que podían explotar para siempre sin mostrar una pizca de gratitud o respeto básico a cambio. El ascenso en el ascensor hasta mi piso me pareció agónicamente lento, porque mi mente ya repasaba las cláusulas legales que había redactado años atrás para este exacto escenario. Entré en mi oscuro apartamento, y ni siquiera me molesté en encender las luces mientras caminaba directamente a la oficina donde guardaba mis documentos más importantes. Empujé a un lado el gran cuadro abstracto que colgaba en la pared norte, para revelar la caja fuerte de acero oculta que contenía la única palanca que importaba ahora. Mis dedos se movieron automáticamente sobre el teclado para introducir la combinación que desvelaría la realidad que mi familia había elegido convenientemente ignorar durante media década. Saqué la gruesa carpeta de cuero que contenía la escritura de propiedad y los contratos de inversión comercial que no había mirado desde el día en que los firmé. Llevé la pesada pila de papeles a mi escritorio y encendí una sola lámpara para iluminar el texto legal que estaba a punto de destruir sus cómodas vidas. Mi dedo trazó la línea de la escritura de propiedad, que claramente decía en negrita y mayúsculas que la única propietaria de la finca en el paseo marítimo de Marbella era yo. Ellos vivían allí bajo un contrato de alquiler cero,
que me otorgaba el derecho absoluto de rescindir su residencia si violaban la cláusula de código de conducta. Pasé las páginas hasta que encontré el acuerdo de préstamo comercial para las boutiques que Sofía paseaba por la ciudad como su propia historia de éxito personal. La cláusula 14. B. Era explícita sobre el reembolso inmediato de la cantidad principal completa más intereses si el beneficiario participaba en una conducta perjudicial para la dignidad o reputación del inversor. Esta noche no solo me había insultado, sino que me había agredido físicamente frente a 50 testigos que podían testificar sobre su comportamiento. Había violado cada una de las condiciones de nuestro acuerdo en cuestión de segundos, porque su temperamento era más rápido que su cerebro. No me importó que el reloj digital de mi escritorio mostrara que era pasada la medianoche cuando cogí el teléfono para marcar el número de mi abogado, el señor Ortiz. Respondió al segundo timbrazo con la alerta profesional de un hombre al que se le pagaba para manejar crisis de alto riesgo a cualquier hora del día. Señor Ortiz, debo disculparme por llamarle tan tarde, pero necesitamos ejecutar el protocolo de recuperación de activos de inmediato, dije al auricular con una voz desprovista de cualquier afecto filial. ¿Se refiere al plan de contingencia para la propiedad de Marbella y los negocios minoristas?, preguntó el señor Ortiz con calma mientras oía el crujido de papeles al otro lado de la línea. Sí, y quiero que todo se haga según lo establecido, pero con la máxima rapidez, porque quiero que se despierten en una realidad diferente mañana por la mañana, respondí mientras miraba la firma de mi madre en los documentos del préstamo. Redacte el aviso de desalojo para la villa, dándoles 30 días para desalojar las instalaciones a partir de mañana. Inicie el cobro inmediato de todos los préstamos comerciales concedidos a Sofía y congele las cuentas operativas para una auditoría forense. Puedo hacer que los papeles sean entregados por un mensajero a las 8 a.m. de mañana, junto con las órdenes de corte de servicios que usted autorizó previamente, confirmó el señor Ortiz de manera eficiente sin pedir detalles innecesarios sobre el drama familiar. Hágalo. Ordené con firmeza antes de terminar la llamada y dejar el teléfono boca abajo sobre el escritorio de caoba. Giré mi silla para mirar las luces de la ciudad centelleando debajo a través de las ventanas de suelo a techo, sintiendo una sensación de absoluta finalidad asentarse en mi pecho. No habría más segundas oportunidades o rescates financieros para las personas que me habían tratado como un cajero automático durante años. La tormenta afuera arreciaba con creciente intensidad, pero no era nada comparada con la tormenta legal que estaba a punto de golpear a mi familia cuando saliera el sol. Cerré la carpeta de cuero con un golpe sordo, señalando el fin de mi paciencia y el comienzo de su ajuste de cuentas. A la mañana siguiente, cuando la débil luz invernal apenas comenzaba a tocar las enormes ventanas de cristal de la villa, la pesadilla que había orquestado comenzó oficialmente para mi familia durmiente. La casa solía ser un santuario de calor automático y comodidad tecnológica que los protegía del duro clima de Andalucía, pero esa sensación de seguridad fue violentamente arrancada en un solo segundo. De repente, el suave zumbido del sistema de calefacción geotérmica por suelo radiante se apagó por completo. La iluminación ambiental empotrada en los pasillos parpadeó hasta quedar en la oscuridad, y la conexión a Internet de fibra óptica de alta velocidad que los conectaba con el mundo exterior se cortó de raíz. La casa inteligente multimillonaria se transformó instantáneamente de un lujoso palacio en una tumba helada de silencio y aislamiento, mientras la temperatura interior comenzaba a caer rápidamente para igualar el paisaje nevado del exterior. El silencio fue roto casi de inmediato por la voz aguda y exigente de mi hermana, que resonaba desde la suite principal en el segundo piso, donde solía pasar sus mañanas navegando por las redes sociales en la cama. Bajó las escaleras envuelta en una bata de seda mientras tocaba furiosamente la pantalla de su smartphone de último modelo, ahora inútil sin la conexión Wi-Fi que daba por sentada. «Mamá, ¿por qué no funciona el Wi-Fi? No puedo publicar nada», gritó Sofía, escaleras abajo con el tono petulante de una adolescente,
en lugar de una mujer de 34 años, sin saber que su madre estaba en ese momento pulsando frenéticamente botones en el termostato inactivo del pasillo. Elena estaba demasiado distraída por el aire que se enfriaba rápidamente para responder de inmediato, así que Sofía resopló frustrada y cambió su teléfono a la red de datos móviles 4G para completar la compra de un bolso de diseñador que había añadido a su carrito la noche anterior para calmar su ego herido. Pulsó el botón «Realizar pedido» con una sonrisa de anticipación, esperando la habitual descarga de dopamina de una compra confirmada, pero en su lugar la pantalla mostró una aterradora notificación carmesí que le heló la sangre en las venas. Las palabras «tarjeta denegada», «cuenta congelada», la miraron con una brutal finalidad que nunca había experimentado en toda su vida de dependencia privilegiada. Lo intentó de nuevo con una tarjeta diferente y luego con otra, pero cada intento resultó en el mismo mensaje catastrófico que señalaba que su salvavidas financiero había sido completamente cortado. En el salón, mi padre accionaba agresivamente los interruptores de la luz, como si la fuerza bruta pudiera hacer que la electricidad regresara a los circuitos muertos. Caminó hacia su esposa con el ceño fruncido profundamente en su rostro envejecido, buscando a alguien a quien culpar por el inconveniente que interrumpía su rutina matutina. «Elena, ¿volviste a olvidar pagar las facturas? Toda la casa está helada», le espetó Ricardo con sarcasmo mordaz, sin darse cuenta de que esta situación era mucho más grave que un simple descuido administrativo o un impago de servicios. Antes de que Elena pudiera defenderse de sus acusaciones, el sonido de los neumáticos crujiendo en el camino de grava llamó su atención hacia el gran ventanal que daba a la entrada principal. Un elegante sedán negro, que no se parecía en nada a una furgoneta de reparación de servicios públicos, se había detenido en la puerta y un hombre con un traje de carbón afilado salió llevando un maletín de cuero en lugar de una caja de herramientas. Ricardo enderezó su postura y se ajustó el jersey, asumiendo que éste debía ser un representante del banco o de la compañía de servicios, que venía a disculparse personalmente por el apagón. Caminó con confianza hacia la pesada puerta de roble y la abrió de golpe, listo para exigir una explicación y la restauración inmediata de los servicios por su inconveniencia. Sin embargo, el hombre no ofreció un apretón de manos ni una disculpa, sino que metió la mano en su maletín y le entregó a mi padre un grueso sobrerojo sellado con el sello oficial del juzgado de distrito. El notificador dijo el nombre de mi padre para confirmar su identidad, y luego se dio la vuelta para regresar a su vehículo sin decir una palabra más, dejando a Ricardo de pie en la entrada helada con el viento aullando a su alrededor. Ricardo rasgó el sello con dedos temblorosos mientras Elena y Sofía se reunían detrás de él. Su aliento ya formaba nubes visibles en la temperatura del vestíbulo que caía rápidamente. Miraron con horror colectivo las letras negras en negrita en la parte superior del documento que decía: «Aviso de terminación de arrendamiento. 30 días para desalojar», seguido inmediatamente por una orden secundaria de congelación de activos emitida contra todas las cuentas comerciales asociadas con mi inversión. La comprensión los golpeó con la fuerza de un golpe físico al entender finalmente que el corte de energía no fue un accidente, sino un acto de guerra deliberado. Los tres se apresuraron a sacar sus teléfonos para llamarme, desesperados por suplicar, gritar o amenazar. Pero la única respuesta que recibieron fue el interminable y hueco sonido de una línea que nunca volvería a ser contestada. 2 días después de que se emitieran las primeras sanciones contra los residentes de la villa de Marbella, me senté a la cabecera de la larga mesa de caoba en la sala de conferencias con paredes de cristal de la sede de mi empresa. El silencio en la sala era pesado y asfixiante, a pesar del ajetreo de la ciudad exterior, porque yo sabía exactamente lo que vendría después. Había pasado las últimas 48 horas ignorando los cientos de llamadas perdidas de mis padres y mi hermana, mientras esperaba la única información que realmente me importaba ahora. El gran reloj digital de la pared parecía avanzar más lento de lo habitual, mientras miraba la puerta cerrada y me preparaba para la realidad forense
de la traición de mi familia. La pesada puerta de roble finalmente se abrió y mi mejor amiga y contable jefe, Lucía, entró llevando una pila de carpetas financieras que parecían lo suficientemente pesadas como para hundir un barco. No me ofreció su habitual sonrisa cálida, ni preguntó por mi fin de semana, porque la expresión de su rostro era de puro pavor profesional, mezclado con piedad personal. Colocó los documentos frente a mí con un golpe sordo que resonó en la sala vacía, y abrió la primera carpeta en una página cubierta de agresivas marcas de rotulador rojo. El aire de la sala pareció bajar otros 10 grados mientras pasaba las páginas de los extractos bancarios que yo había confiado a Sofía para que los gestionara honestamente durante los últimos 3 años. Lucía señaló con un dedo cuidado las filas de transacciones sospechosas que poblaban la hoja de cálculo y me miró directamente a los ojos con una expresión sombría. Isabella, mira esto. No son gastos de empresa. Resorts de 5 estrellas. Sitios de apuestas. Está desangrando a la empresa. Acerqué la pesada carpeta para inspeccionar la evidencia yo misma, sintiendo un nudo frío de náuseas formándose en mi estómago al darme cuenta de la magnitud absoluta del robo. Sofía no solo había estado gestionando mal las boutiques por incompetencia o pereza, había estado desviando fondos sistemáticamente a través de una compleja red de facturas de proveedores falsificadas. Vi pagos recurrentes por honorarios de consultoría que iban directamente a cuentas en el extranjero y retiros masivos por inventario que nunca llegó al almacén ni apareció en la sala de ventas. Los extractos de tarjetas de crédito pintaban un cuadro grotesco de una mujer que vivía un estilo de vida de multimillonaria, mientras el negocio que afirmaba dirigir se ahogaba en números rojos y deudas con proveedores impagadas. Había gastado decenas de miles de euros en bolsos de diseñador y vuelos en primera clase a Ibiza, mientras me pedía más capital para cubrir caídas inesperadas del mercado durante nuestras cenas familiares mensuales. Me sentí como una completa tonta por creer sus historias de miseria sobre la difícil economía minorista cuando la realidad estaba impresa aquí mismo en tinta negra y roja. Pero el verdadero horror me esperaba en las páginas de autorización de los excesos presupuestarios trimestrales que yo había estado demasiado ocupada para escudriñar personalmente. Mis ojos se abrieron con incredulidad al reconocer la firma elegante y en bucle en la parte inferior de los formularios de aprobación junto al sello oficial de la empresa. Era la firma de mi madre, Elena, autorizando la transferencia de las reservas de emergencia de la empresa al Fondo Discrecional Personal de Sofía bajo el falso pretexto de urgentes renovaciones de la tienda. Mi propia madre no solo había hecho la vista gorda ante el robo, sino que lo había facilitado activamente utilizando su poder notarial para anular los controles de seguridad que yo había implementado. Me había mirado a la cara todas las semanas y me había preguntado cómo iba el trabajo, sabiendo perfectamente que estaba ayudando a su hija favorita a robarme a ciegas. La traición me dolió más que la bofetada en la fiesta, porque esto era una conspiración calculada a largo plazo para explotar mi confianza y mis recursos. Tiré la pesada pluma estilográfica al otro lado de la habitación en un repentino estallido de rabia incontrolable y miré a Lucía con ojos que ardían con lágrimas de furia no derramadas. Entonces, mi madre firmó esto, sabía que Sofía me estaba robando y la ayudó a ocultarlo. Lucía bajó la mirada al suelo pulido antes de deslizar una última carpeta delgada y negra por la mesa hacia mis manos temblorosas para asestar el golpe final. Explicó en voz baja y seria que el análisis forense reveló retiros de efectivo realizados a horas extrañas que coincidían con los calendarios de pago de conocidos usureros clandestinos. Sofía no solo estaba robando para financiar un estilo de vida lujoso o una adicción al juego, estaba robando para mantener a criminales peligrosos lejos de su puerta, porque estaba mucho más metida de lo que jamás imaginamos. La revelación se posó sobre mí como un sudario fúnebre, porque sabía que cortar el flujo de dinero hace 2 días acababa de poner un blanco enorme en todas nuestras espaldas.
3 días después de la demoledora reunión con Lucía sobre la evidencia contable forense, el silencio de mi familia finalmente se rompió porque se habían quedado sin activos líquidos y sin paciencia. Decidieron que la mejor línea de acción era asaltar la sede de mi empresa para exigir la restauración de su estilo de vida. La primera advertencia que recibí fue una llamada frenética de la recepcionista informándome de que una escena caótica se estaba desarrollando en el vestíbulo principal, involucrando a 3 individuos que afirmaban ser mis parientes. Salí al balcón del entresuelo para presenciar a mi padre, Ricardo, y a mi madre, Elena, montando una representación teatral en beneficio de mis empleados y varios clientes en espera. Deliberadamente alzaban la voz para gritar sobre el abuso a ancianos y el abandono financiero, pintándose a sí mismos como las víctimas inocentes de una hija sin corazón que los había dejado congelarse y morir de hambre sin causa. Inmediatamente instruí al jefe de seguridad del edificio para que los escoltara fuera del ojo público y a la sala de conferencias ejecutiva insonorizada, no para negociar, sino para contener la vergüenza que estaban causando. Entraron en la sala con un sentido de derecho, esperando una audiencia privada donde pudieran intimidarme para que me sometiera, pero su confianza flaqueó cuando vieron quién los esperaba. Estaba sentada a la cabecera de la mesa, y a mi derecha estaba el señor Ortiz, quien monitoreaba una grabadora de audio de calidad profesional y una cámara de video que ya parpadeaba con una luz roja de grabación. Mis padres dudaron cerca de la puerta, pero Sofía los empujó con una mirada salvaje en los ojos, que sugería que no había dormido desde la noche de la fiesta. Parecía menos una magnate de la moda y más un animal acorralado al golpear su mano manicurada contra la pulida mesa de conferencias de obsidiana con la fuerza suficiente para romper una uña. No poseía ni una pizca de la arrogancia que mostró en la fiesta de Acción de Gracias, reemplazándola con una desesperación frenética y desquiciada que confirmaba la teoría de Lucía sobre los peligrosos usureros. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio personal, y me gritó con una voz que se quebraba bajo el peso de su terror: «Descongele mis tarjetas ahora mismo. ¿Tiene idea de quién me busca? Necesito ese dinero». No dignifiqué sus histéricas demandas con una respuesta verbal, eligiendo en su lugar presionar un solo botón en el panel de control para atenuar las luces y activar la pantalla del proyector principal detrás de mí. La enorme pantalla iluminó la sala oscura con escaneos de alta resolución de las facturas falsificadas y los comprobantes de retiro no autorizados que descaradamente llevaban el membrete de la empresa. Pasé las diapositivas lentamente, permitiéndoles ver las fechas y cantidades del dinero que Sofía había robado antes de aterrizar en la diapositiva final, que mostraba el documento firmado por mi madre. El color se drenó del rostro de Elena hasta que pareció un fantasma, y se desplomó en la silla más cercana, como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de su culpa. Ricardo miró la pantalla con la boca ligeramente abierta, mirando la evidencia, luego a su esposa y luego a su hija favorita, comprendiendo finalmente la magnitud del crimen que habían cometido. La sala se llenó del zumbido del ventilador del proyector y la respiración pesada de 3 personas que se dieron cuenta de que sus secretos ya no estaban escondidos en las sombras. Mi padre intentó salvar la situación ajustándose la corbata y adoptando el tono de un patriarca, tratando de disciplinar a una hija descarriada, malinterpretando completamente la dinámica de poder en la sala. Rodeó la mesa para ponerse junto a la figura temblorosa de mi madre, y me miró con ojos suplicantes que intentaron evocar una conexión infantil que ya no existía. «Isabela, esto es un asunto familiar. Podemos arreglarlo en casa. No involucre a la ley», tartamudeó Ricardo con voz que carecía de autoridad real, mientras señalaba vagamente la cámara que el señor Ortiz estaba monitoreando. Me levanté lentamente de mi silla de cuero para indicar que esta reunión no autorizada había terminado, y miré directamente a los ojos aterrorizados de las personas que me criaron. Les dije claramente que el desfalco y el fraude no eran asuntos familiares.
sino delitos castigados con penas de prisión significativas según la ley estatal y federal. Les di mi ultimátum final con la fría precisión de un juez que dicta cadena perpetua a un acusado culpable, sin una pizca de vacilación o remordimiento. Les informé que tenían dos opciones: desocupar la finca de Marbella tranquilamente dentro de los días restantes del periodo de aviso, o entregaría todo el archivo digital en la pantalla a la División de Delitos Económicos de la Policía antes de que abandonaran el edificio. Los tres permanecieron en silencio atónito durante un largo momento, antes de que Ricardo agarrara el brazo de Sofía y la arrastrara hacia la salida, sabiendo que no les quedaban absolutamente ninguna baza que jugar. Salieron de la sala de conferencias arrastrando los pies, derrotados y rotos, dejándome sola en la tenue luz de la pantalla del proyector con el señor Ortiz. Observé cómo la puerta se cerraba detrás de ellos, y sentí una profunda sensación de alivio, sabiendo que la parte más difícil de la batalla finalmente había terminado. Una semana antes de que el aviso de desalojo de 30 días expirara, la aplastante presión del submundo criminal finalmente empujó a Sofía más allá del punto de la racionalidad y la convirtió en una fugitiva desesperada. La atmósfera dentro de la helada villa de Marbella se había transformado de un tenso enfrentamiento familiar en una asfixiante jaula de miedo, porque mi hermana sabía que su tiempo se agotaba mucho más rápido que el reloj del desalojo. Mientras mis padres estaban consumidos por el estrés de empacar sus pertenencias en cajas de cartón, Sofía estaba paralizada por un peligro mucho más inmediato y físico que acechaba justo fuera de las puertas de la finca. El punto de ruptura llegó a última hora de la tarde cuando Sofía recibió un aterrador ultimátum final en su teléfono desechable del usurero al que tontamente había pedido dinero prestado para financiar su adicción al juego. El mensaje no era una amenaza vaga, sino una promesa específica de romperle las piernas si no conseguía 50.000 euros de interés en las próximas 24 horas. Pasó el resto de la tarde paseando por su dormitorio como un animal atrapado, mordiéndose las uñas hasta sangrar, sabiendo que yo le había cortado por completo el acceso a los fondos de la empresa de los que solía depender. Esperó hasta que el reloj de pie del pasillo dio las 3 de la mañana, indicando que el agotamiento finalmente había vencido a mis padres después de otro largo día de discutir y empacar. Sofía salió sigilosamente de su habitación, vestida con ropa oscura, moviéndose en silencio por los suelos de madera que crujían ominosamente en el silencio de la casa sin calefacción. Abrió lentamente la pesada puerta de madera del dormitorio principal de sus padres, conteniendo la respiración mientras escuchaba los ronquidos rítmicos del padre que siempre la había protegido y de la madre que siempre la había complacido. Se arrastró a gatas hacia un lado de la cama, donde sabía que mi madre guardaba una pequeña caja fuerte ignífuga escondida debajo del armazón para emergencias. Sus manos temblaban tan violentamente que le costó alinear los tambores de la cerradura de combinación, que había memorizado años atrás durante una crisis financiera anterior. La tapa se abrió con un suave sonido metálico, revelando los ordenados montones de efectivo que representaban todos los ahorros de jubilación de mis padres y las bolsas de terciopelo que contenían las joyas de la herencia familiar. Miró el anillo de diamantes que había pertenecido a nuestra abuela y el reloj de oro que mi padre había recibido por 30 años de servicio, sintiendo una punzada momentánea de culpa atravesar su instinto de supervivencia. Lo siento, mamá, papá, pero no puedo dejar que me hagan daño. Les pagaré más tarde, murmuró para sí misma en la oscuridad, tratando de justificar la imperdonable traición que estaba a punto de cometer contra las únicas personas que aún la apoyaban. No dudó más, ya que recogió cada billete de $1 y cada joya en su bolsa de viaje, dejando la caja de metal completamente vacía, excepto por el polvo en el fondo. Sofía salió sigilosamente de la habitación, bajó corriendo las escaleras hasta el garaje y arrojó su bolso al asiento del pasajero de su coche, antes de desenganchar el abridor eléctrico de la puerta del garaje para levantarla manual y silenciosamente.
Dio marcha atrás por el largo camino de entrada sin encender los faros hasta que llegó a la carretera principal, alejándose a toda velocidad en la noche nevada y dejando atrás a sus padres durmientes sin absolutamente nada. La brutal realidad de su partida se descubrió poco después del amanecer, cuando la pálida luz de la mañana se filtró por las cortinas del dormitorio principal para despertar a mi madre. Elena metió la mano debajo de la cama para recuperar algo de efectivo para un depósito de camión de mudanzas, pero su grito de pura angustia destrozó el silencio de la casa en el momento en que levantó la tapa de la caja fuerte. El sonido era tan gutural y lleno de dolor que despertó a mi padre de un profundo sueño, haciéndolo levantarse de la cama en pánico, pensando que yo había enviado a la policía para arrestarlos temprano. Encontró a su esposa desplomándose en las frías tablas del suelo, agarrando una nota garabateada apresuradamente en una mano y señalando la caja de metal vacía con la otra. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, Elena lo miró con los ojos hundidos por un desamor mucho peor que la pobreza porque fue causado por la persona que más amaba en el mundo. Ricardo se lo llevó todo. Sofía se llevó nuestro fondo de jubilación y se fue. ¿Cómo pudo hacer esto?, gimió Elena mientras empujaba el trozo de papel hacia su marido, incapaz de comprender la magnitud de la traición. Ricardo arrebató la nota y leyó la egoísta disculpa que Sofía había dejado. Sus rodillas se doblaron al darse cuenta de que la hija de oro, que habían sacrificado todo para protegerles, acababa de robar su última oportunidad de supervivencia. Se sentaron juntos en el suelo de su casa embargada, abrazándose y llorando no por la pérdida del dinero, sino por la devastadora comprensión de que habían criado un monstruo que los devoraría vivos para salvarse a sí misma. El día 30 llegó exactamente como lo habían predicho los documentos legales, trayendo consigo un frío mordaz que parecía emanar del corazón mismo de las montañas de Sierra Blanca. El plazo para el aviso de desalojo había expirado oficialmente a medianoche, y el cielo gris de la mañana se cernía bajo sobre la finca, como una pesada cortina, señalando el acto final de esta tragedia. No quedaba espacio para la negociación o el retraso porque la ley era absoluta, y yo me había asegurado de que cada paso procesal se siguiera con meticulosa precisión para evitar cualquier apelación de última hora. El silencio de la mañana no fue roto por los sonidos habituales de una casa que despertaba, sino por los pesados neumáticos de vehículos oficiales crujiendo contra la grava helada del camino de entrada. El sheriff del condado local llegó puntualmente a las 9, acompañado por un equipo privado de recuperación de activos que había contratado para garantizar que la propiedad fuera desalojada de manera eficiente y sin daños. Se movieron por las grandes habitaciones de la villa con indiferencia profesional, revisando cada rincón para asegurarse de que los ocupantes se fueran según lo ordenado y que los accesorios permanecieran intactos. La casa, que una vez había estado llena del ruido de las fiestas de Sofía y las fanfarronerías de mi madre, ahora resonaba con los pasos pesados de extraños que aplicaban una orden judicial. Mis padres no ofrecieron resistencia porque la lucha les había sido arrebatada en el momento en que descubrieron la caja fuerte vacía una semana antes. Llegué a la escena 15 minutos después, conduciendo mi SUV negro lentamente hacia la puerta principal, donde la escena final de nuestro drama familiar se desarrollaba bajo el cielo gris de invierno. Ricardo y Elena estaban de pie en el pavimento fuera de las imponentes puertas de hierro, agarrando unas pocas bolsas de plástico y maletas gastadas que contenían los patéticos fragmentos de su vida anterior. No se parecían en nada a la pareja arrogante que había presidido la cena de Acción de Gracias hacía apenas un mes, habiendo envejecido décadas en el lapso de 30 días. Los hombros de mi padre estaban encorvados por la derrota. Su caro abrigo le quedaba demasiado grande para su figura encogida, y mi madre temblaba incontrolablemente mientras miraba fijamente la nieve. Cuando mi padre reconoció mi coche acercándose al camino de entrada, una chispa de esperanza desesperada pareció encenderse en sus ojos cansados, lo que le hizo soltar sus bolsas en el suelo mojado. Se abalanzó sobre el vehículo antes de que yo pudiera detenerlo por completo,
golpeando sus manos contra la ventanilla tintada del pasajero con una energía frenética que era doloroso de ver. Presionó su cara contra el cristal, su aliento empañando la barrera entre nosotros, y gritó palabras que fueron amortiguadas por la insonorización, pero aún lo suficientemente audibles como para entender. Isabela, por favor, no tenemos a dónde ir. Tu hermana nos robó. No les hagas esto a tus padres, suplicó Ricardo mientras las lágrimas corrían por su rostro, finalmente reconociendo el crimen de su hija favorita, solo ahora que él era quien pagaba el precio por ello. Me quedé perfectamente quieta en el asiento del conductor, con las manos agarrando el volante de cuero, usando gafas de sol oscuras que ocultaban por completo mis ojos de su mirada suplicante. No abrí las puertas, ni bajé la ventanilla para ofrecerle el consuelo o el rescate que había esperado de mí durante toda su vida. El tiempo de hablar había pasado semanas atrás, cuando eligieron humillarme frente a extraños, y ya no me quedaban palabras que darles. Simplemente levanté la mano para indicarle al señor Ortiz, que estaba de pie cerca de la puerta con el sheriff, que quería que esta interacción terminara de inmediato. El señor Ortiz dio un paso adelante con su habitual autoridad tranquila, interponiendo su cuerpo entre mi padre y mi coche para cortar físicamente la conexión que Ricardo intentaba restablecer. Levantó una mano para detener los golpes frenéticos de mi padre en el cristal y habló con una voz tan fría e inflexible como el viento invernal. Señor y señora Gómez, por favor, aléjense del vehículo. Están traspasando. La dirección del albergue está en esta tarjeta. El señor Ortiz declaró con firmeza mientras extendía una pequeña tarjeta blanca que contenía los detalles de un albergue para personas sin hogar financiado por el Estado en la ciudad. Ricardo miró la tarjeta como si fuera una sentencia de muerte. Sus manos se deslizaron lentamente del cristal de la ventanilla de mi coche. Mientras la realidad de su situación finalmente lo aplastaba, retrocedió hacia Elena, que sollozaba en silencio en su bufanda, y la tomó del brazo para apoyarla mientras se alejaban de la casa que una vez habían fingido poseer. Los vi caminar lentamente por la carretera por el espejo retrovisor, dos pequeñas figuras desapareciendo en la vasta blancura del invierno andaluz. Pisé el acelerador y atravesé las puertas cerradas de la finca, dejando el pasado atrás, sin una sola mirada hacia las personas que lo habían creado. La pesada puerta de hierro se cerró con un sonido metálico definitivo que resonó en mi pecho, marcando el final absoluto del ciclo tóxico que me había atrapado durante tanto tiempo. Han pasado 3 meses desde que esa tumultuosa tormenta familiar desgarró mi vida, y el ruido caótico de la traición finalmente ha sido reemplazado por un silencio sereno y ordenado. La nieve del invierno se ha derretido de las calles de Marbella para revelar la promesa de la primavera, reflejando la profunda transformación que ha tenido lugar en mi propia existencia ahora que la toxicidad ha sido purgada. La justicia, que una vez pareció un concepto distante e imposible, finalmente se ha ejecutado con una completitud que valida cada decisión difícil que me vi obligada a tomar durante esos días oscuros. Las batallas legales y personales han terminado oficialmente, dejando atrás una nueva realidad donde las acciones tienen consecuencias tangibles y el mal comportamiento ya no es recompensado con silencio o dinero. El capítulo final de la historia de mi hermana concluyó no en un resort de lujo, sino en la fría sala de interrogatorios de una comisaría cerca de la frontera con Portugal, donde su huida de la ley llegó a un abrupto final. Sofía fue aprehendida por la Guardia Civil mientras intentaba usar un pasaporte toscamente falsificado para cruzar las fronteras estatales en un intento desesperado de escapar de los usureros y la policía simultáneamente. Actualmente está detenida sin fianza en el centro de detención del condado, enfrentando una letanía de cargos graves por delitos graves que van desde el gran robo y el desfalco hasta el robo de identidad y el fraude. La niña de oro, que una vez creyó estar por encima de las reglas, ahora se enfrenta a una posible sentencia de 10 a 15 años en una prisión federal donde sus lágrimas manipuladoras no tendrán absolutamente ningún valor. Mis padres
también se han visto obligados a enfrentarse a una realidad muy alejada de los clubes de campo y las cenas de gala que solían frecuentar durante los años en que vivieron de mi generosidad. Ricardo y Elena residen actualmente en un pequeño apartamento subsidiado de un dormitorio en un distrito industrial deteriorado en las afueras de Sevilla. Los informes de su trabajadora social asignada indican que sus días transcurren en un ciclo de amargas discusiones, donde se culpan mutuamente sin cesar por no haber podido controlar a Sofía o por no haberme manipulado lo suficientemente, eficazmente. Han perdido las dos cosas que más valoraban en el mundo, su estatus social y su hija favorita, y se quedan con nada más que el devastador conocimiento de que son los arquitectos de su propia miseria. En cuanto a mí, decidí que no podía volver a vivir en la villa de Marbella porque las paredes estaban demasiado saturadas de recuerdos de falta de respeto e ingratitud. Vendí la propiedad por una ganancia significativa a un multimillonario de la tecnología de California y usé toda la suma para expandir mi fundación benéfica dedicada a financiar a mujeres emprendedoras. He encontrado un profundo sentido de propósito al ayudar a mujeres que realmente poseen la determinación y la integridad para construir su propio éxito en lugar de robárselo a otros. Mi vida ahora está llena de risas genuinas y paz compartida con verdaderas amigas como Lucía, quien me apoyó cuando no tenía nada que ofrecer más que la verdad. Esta historia sirve como un recordatorio brutal, pero necesario para todos los que la ven, de que compartir ADN con alguien no les otorga una licencia permanente para abusar de su amabilidad o destruir su salud mental. A menudo se nos enseña que la familia lo es todo y que debemos soportar cualquier cantidad de maltrato en aras de mantener la paz. Pero esa es una mentira peligrosa que mantiene a las víctimas atrapadas. La verdadera lealtad debe ganarse a través del respeto mutuo y el cuidado recíproco. Y nunca es tu obligación prenderte fuego solo para mantener calientes a otras personas. Lo más valiente que puedes hacer es tomar las tijeras y cortar el cordón que te une a personas tóxicas. Incluso si esas personas son las que te dieron la vida, mereces estar rodeada de personas que celebren tu existencia, no de aquellas que solo te valoran por lo que puedes proporcionarles. Muchas gracias por escuchar mi historia y por recorrer este difícil camino hacia la justicia y el autorrespeto junto a mí hasta el final. Tengo curiosidad por saber qué piensan sobre mi decisión final de procesar a mi hermana y cortar completamente a mis padres. ¿Creen que fui demasiado dura o habrían hecho exactamente lo mismo si hubieran estado en mi lugar? Por favor, compartan sus pensamientos honestos y experiencias similares en la sección de comentarios a continuación. Y no olviden suscribirse al canal para más historias de resiliencia y justicia.